Muy bien. ¿Qué temas vamos a tocar con respecto a lo que es mecánica ventilatoria neonatal? Los temas que a continuación vamos a ver es cómo es una respiración espontánea y cómo es una respiración mecánica. ¿Cómo es la mecánica pulmonar del recién nacido? Sabemos ya por fisiología que nuestro recién nacido tiene una desventaja con respecto a los adultos. No podemos hablar de mecánica ventilatoria si no hablamos de tres conceptos principales, que es la distensibilidad, la resistencia y la constante tiempo. Muy bien. En este pequeño gráfico lo que yo quiero hacer notar básicamente es que el pulmón, que es nuestro órgano principal que vamos a tocar en esta mañana, su principal función es el ingreso de un gas llamado oxígeno y el egreso de otro gas llamado CO2. Este ingreso de oxígeno y salida de CO2 va a constar de diferentes fases. Por ejemplo, tenemos la ventilación, la difusión, el transporte y la última, que no es menos importante, es la difusión del gas hacia el tejido. Hay que recordar que nuestra célula es la que tiene que oxigenarse. Por lo tanto, el objetivo final de mi entrada y salida de oxígeno es la célula. Y aquí sabemos que esto se llama respiración celular y que se da a nivel de mitocondria. No solamente es importante saber esta parte de acá, que es lo que vamos a tocar. Entonces, el tema del día de hoy solamente está dado con base a lo que es ventilación, que estamos englobando en esta primera parte. Es la entrada del oxígeno y salida del CO2 hasta nivel alveolar. La siguiente fase del oxígeno es no solamente quedarse en el alveolo, sino difundir a través de la membrana capilar pulmonar hacia, valga la redundancia, los capilares pulmonares, por diferencia de gradientes de presión. Gracias. Cuando el gas, en este caso el oxígeno, pasó y atravesó la barrera capilar pulmonar, se dice que estamos en la difusión. Luego vamos a ver aquí que el oxígeno sigue avanzando, 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 entra por la aurícula izquierda, sale por el ventrículo izquierdo y es transportado desde aquí hasta esta fase por la hemoglobina, como todos sabemos. Cuando el oxígeno es transportado por la hemoglobina, tiene que ser entregado hacia la célula. Y esto se va a deber gracias a la curva de disociación de hemoglobina. Recuerdan ustedes su P50, P50 a la izquierda, P50 a la derecha, cómo se entrega este oxígeno a nivel tisular. Luego se genera un intercambio a nivel y consumo de la mitocondria con respecto al oxígeno. Se genera el ATP, ¿no?, que es la finalidad al final de la célula, y luego por intercambio también a nivel de capilar tisular, en este caso, va a revertir como CO2. Hay que recordar que el CO2 es transportado en su forma como bicarbonato, ¿cierto? Luego sale nuevamente por el lado derecho del corazón, va hacia el capilar pulmonar en la parte venosa, ingresa al alveolo por difusión y luego es exhalado. Muy bien, empezamos entonces. ¿Qué es ventilación? Ventilación, que es la relación que existe entre los volúmenes de gases y la presión que permite su movimiento, es el fundamento principal de lo que es la mecánica ventilatoria. En otras palabras, viene a ser cómo el aire que está con una presión atmosférica va a ingresar hacia los pulmones. Tiene que haber una diferencial de presiones entre la presión atmosférica y la presión alveolar para que haya este ingreso. A eso lo llamamos ventilación, ¿sí? Muy bien, entonces va a haber un movimiento de gases, dado es llamado volúmenes, ese movimiento de gases hacia dentro de los alveolos y desde dentro de los alveolos hacia afuera.
Requiere entonces de una gradiente de presiones. Y esta gradiente de presiones, como lo vengo diciendo, se va a deber a una diferencial de presión con respecto al aire atmosférico. Esta gradiente de presiones está dada por leyes físicas. ¿Cómo es la presión atmosférica? ¿Cuánto es la presión atmosférica? La presión atmosférica que tenemos en Lima, a nivel del mar, es 760 milímetros de mercurio, como todos ustedes sabrán. En altura es menos. De estos 760 milímetros de mercurio que tenemos en el aire, solamente el 21% pertenece al oxígeno. O sea, la presión parcial de oxígeno es 160 milímetros de mercurio, que si matemáticamente lo sacamos saldría 159.6, si no me equivoco, pero lo redondeamos siempre a 160 milímetros de mercurio. Lo demás está dado por diferentes porcentajes de gases. El principal es el nitrógeno, también hay CO2, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el 21% de esta composición de aire atmosférico está dado por el oxígeno. 21% de 760 es 160 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, si yo digo, tengo 760 milímetros de mercurio en mi aire atmosférico, ¿cuánto tendré en mi pulmón para que genere una diferencial de presiones y el aire tiene que ingresar? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice Boyle. Esta es la explicación de lo anterior, cómo se difunde el oxígeno, cómo es transportado, cómo sale el CO2 y se revierte, ¿no? Las diferentes funciones de lo que es el intercambio a nivel de movimiento de gases. Muy bien, entonces vamos a ver la primera ley física, lo que nos dice Boyle. ¿Qué es lo que nos dice Boyle? Boyle nos dice que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, yo tengo acá un recipiente, dentro de este recipiente tengo una molécula de un gas, ¿sí? Estas moléculas de gases, como ustedes ven, tienen una presión generada. En este caso, este volumen de gas, de molécula de gas, va a generar una presión de una atmósfera, ¿sí? ¿Se entiende? Tengo un recipiente con un pistón, un recipiente cerrado, un gas dentro de este recipiente que me va a generar una presión X. Esta presión se mide acá como una atmósfera. ¿Qué pasa si a este mismo recipiente yo incremento esta presión? Comprimo. Miren cómo están esas moléculas. Esas moléculas están prácticamente juntas. Se ha comprimido el volumen que hay en este recipiente. Por lo tanto, miren la presión que ha generado. Es una presión de 2. ¿Qué es lo que me dice Boyle? Boyle me dice que a mayor presión, menor volumen. O dicho de otra forma, a menor presión, en este caso es 1, habrá mayor volumen. ¿Cómo lo aplico esto en mi respiración? ¿Se entiende? En mi respiración, dice.